Muy buenos días, hermanos. Un feliz y bendecido sábado a todos. Hoy vamos a estudiar un tema que es un poco controversial. No es doctrina, no es profecía, pero vamos a estudiar un poco sobre el principio de la ayuda. No toda ayuda en verdad es una ayuda. Y pido a Dios que me dé palabras, que me dé sabiduría para no ser mal interpretado en esta mañana. Tampoco quiero poner pensamientos equivocados en la mente de ustedes. Entonces, muchas veces nosotros hemos sido enseñados, desde que aceptamos el cristianismo, que se debe ayudar a cualquier persona sin mirar. Pero ¿será que toda la ayuda es bíblica? ¿Será que toda misericordia proviene de Dios? Es algo que nosotros debemos analizar. ¿Será que en veces, cuando yo me pongo a ayudar a una persona, en vez de hacerle un bien, yo le estoy haciendo un daño, un mal? Yo me puse a analizar varios tópicos en la Biblia en cuanto a este principio, el tema de la ayuda o de la falsa ayuda. Y hay varios principios, no los voy a cubrir todos porque no quiero extenderme mucho, pero hay algunos principios que quiero tocar aquí con ustedes y otros yo voy a mencionar por alto, nomás solo para que entendamos. La lectura bíblica nuestra, Efesios 5:11, viene diciendo que nosotros no debemos participar de las obras de las tinieblas, no debemos ser coniventes con las cosas del mundo. Entonces esto aquí también entra en el principio de la ayuda. El mismo Señor Jesucristo le ha dicho que nosotros debemos probar a los espíritus, debemos probar a las personas y saber si de hecho esto proviene de parte de Dios, si esto lo que voy a hacer va a agradar a Dios y analizar la otra persona. ¿Será que yo no le voy a hacer un daño si yo hago lo que me está pidiendo? ¿O si yo estoy de acuerdo con lo que ella está diciendo? Entonces, estas cosas son lo que nosotros debemos analizar. El primer ejemplo que quiero compartir con ustedes es sobre el perezoso crónico. No toda persona en realidad necesita de ayuda. Hay personas que pueden muy bien por ella misma salir adelante. Pero lamentablemente hay muchas personas que la pereza es tan fuerte que la impide salir adelante. Y vamos a ver lo que la Biblia nos menciona en cuanto a esto. Vayamos a 2 de Tesalonicenses. 2 de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 10. 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 10. ¿Todos encontraron? ¿Hay algunas hojas todavía? 2 Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 10 nos dice así. Porque también, cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Eso es algo un poco fuerte, ¿verdad? El que no quiera trabajar, el que no le gusta trabajar, que pase hambre, que no coma. Yo me acuerdo que cuando yo estaba estudiando allá en México, ese era un principio que había. El que no quiere trabajar, no va a comer. Entonces allá teníamos horarios que seguir, nos levantábamos, el horario para levantarse era de 4:30 a 5 de la mañana. Entonces, para que cada quien hiciera su devocional, de 6 a 7 era el desayuno y de 7 en adelante era hora de trabajo y en la tarde eran las clases. Y más de una ocasión yo he visto personas que en la mañana prefirieron quedarse acostados y en la hora de la comida, cuando llegaron, lo que nosotros llamábamos allá el preceptor, que era el que estaba responsable por los muchachos, él llegaba y dijo: ¿trabajaste hoy? No. Pues, ¿qué dice la Biblia? El que no trabaja, que no come. Lo siento, pero para ti no hay comida hoy.
Y uno puede pensar, pero ¿dónde está el cristianismo allí? Pues la Biblia dice que nosotros no debemos apoyar la vagancia. La Biblia dice que no debemos apoyar ciertas acciones de las personas. Y allá cuando cada estudiante que entró sabía que esta era una de las normas. Y entonces sí generaba mucho problema, sí generaba mucha discusión, pleitos, pero era un principio que era un principio activo ya. Si tú no trabajas, tú no puedes comer, no vas a comer. Y había personas que sí quedaban todo el día sin comer porque después entra el orgullo. A mí nadie me dice lo que tengo que hacer. Pero hay un problema que pasa principalmente aquí en los Estados Unidos. Quiero dar una ilustración que yo creo que todos nosotros aquí hemos escuchado. ¿Cuántos aquí ya escucharon hablar de la sección 8? Todos, ¿verdad? ¿Qué es la sección 8? Ella te da varios beneficios. Quiero dejar bien claro aquí, hay casos y casos. Hay personas que sí están deshabilitadas, hay personas que sí no pueden trabajar, y entonces en estos casos, no estoy hablando de estos casos en específico. Fue hecho un estudio aquí en los Estados Unidos, y hay muchas mujeres que se han divorciado de sus maridos y se han casado con el Estado. Especialmente en la comunidad afroamericana. Y cuando yo hablo aquí de la comunidad afroamericana, no estoy hablando en la óptica del racismo, nada de esto. Mi madre es afro, mi madre es morena. Entonces no estoy aquí porque los blancos son mejores, nada de esto. Pero es un estudio que fue comprobado que muchos niños afroamericanos crecen sin tener un padre presente, porque muchas madres tomaron la decisión de separarse de sus maridos, o muchos maridos tomaron la decisión de abandonar sus hogares, y estas mujeres se han casado con la sección 8. Y ahora les dan casa, les dan estampillas, les ayudan con la electricidad, les ayudan con la comida para los niños, les ayudan con todo. Y esto es una iniciativa positiva, pero lamentablemente donde siempre está el ser humano, siempre hay problemas. Esa fue una iniciativa para ayudar a los más necesitados, pero lamentablemente hay personas que por la flojera crónica, no querer trabajar, no querer esforzarse por el pan de cada día, decidieron unirse a este sistema. ¿Y cuál es la consecuencia que trae la pereza crónica? El versículo 11 del mismo capítulo, Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, ahora el versículo 11. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 11 nos dice así. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. Una persona cuando tiene la vida ocupada, ¿ella tiene tiempo para meterse en la vida ajena? Para nada, ¿verdad? Una persona que siempre está metida en la vida ajena, que siempre está ahí metida en chismes, sabe de la vida de todos, menos de sus hijos. Es una persona que tiene mucho tiempo libre. Y eso era un problema ya desde el tiempo del apóstol Pablo. Volviendo un poco, no vamos a abrir, pero volviendo un poco a lo que fue el versículo 10, otro problema que estaba habiendo en la época, porque había muchos que habían mal interpretado la carta del apóstol Pablo cuando él dice que muchos no van a pasar por la muerte, van a ver a Cristo venir en las nubes, y nosotros los que habemos quedado no precederemos a los muertos, sino que juntos seremos trasladados al cielo. Entonces muchos agarraron este pasaje del apóstol Pablo y dijeron, no, el Señor va a venir en nuestro tiempo, ya no hay que trabajar más. Y muchos estaban dejando de trabajar, pero al dejar de trabajar ellos estaban siendo un peso, una carga para los demás. Porque ahora los hermanos los tenían que mantener.
Dije, no, el Señor ya viene, nosotros ya no necesitamos más trabajar, hay que abandonar los trabajos, porque el Señor ya está a punto de venir. Y lamentablemente, hay muchos hoy en día que por esta mentalidad no están, el mismo Señor dice, debemos hacer negocio ¿hasta cuándo? Hasta que Cristo venga. Debemos trabajar hasta que Cristo venga. Debemos vivir como si Cristo fuera a venir mañana, pero trabajar como si Él fuera a venir en 100 años. Claro que este pasaje también habla en el sentido de la obra misionera, pero también tú y yo debemos trabajar, dedicarnos como si el Señor fuera a venir en más tiempo, tardar más tiempo en venir. Tenemos responsabilidades que cumplir. Y vean lo que dice Proverbios capítulo 19, versículo 15. Proverbios capítulo 19, versículo 15. La pereza hace caer en profundo sueño, y el alma negligente padecerá hambre. Cuando el pasaje que dice que la pereza hace caer en profundo sueño, Salomón está utilizando la misma expresión que Moisés utilizó cuando Dios puso a Adán en un profundo sueño. Es decir, que la persona está en un letargo completamente. Y lamentablemente, muchas veces, ayudar al perezoso es dar hoy para que mañana él tenga necesidad. Tú y yo no estamos haciendo un beneficio en ayudar al perezoso. Quiero dar una otra ilustración. En más de una ocasión, ha venido personas aquí a pedir dinero. Y la iglesia es dadivosa y la iglesia ayuda. Y la ha ayudado. Pero lamentablemente, en una de esas ocasiones que se le ha ayudado a una persona, ella asumió que era un deber, una responsabilidad de la iglesia cubrir todos sus gastos y necesidades. Y llegó un punto, hablando con esta persona y explicando la situación. Podemos ayudar, pero no podemos hacernos cargo de tu vida. Tienes que también ver la forma de que tú puedas salir adelante. ¿Sabe cuál fue la respuesta que me dio? Los voy a demandar a todos. ¿Dónde está el cristianismo de ustedes? Yo dije, mira, una cosa es ser cristiano, otra cosa es ser permisivo con la... Podemos ayudar, pero todos tienen compromiso. La gente, o sea, tú sabes que es una iglesia de latinos. Y muchos de nosotros tenemos familiares en nuestros países que también necesitan de nosotros. Entonces, es decir, tenemos compromisos y responsabilidades con nuestra familia. Y si nosotros aquí, estamos aquí, podemos ayudar y te hemos ayudado, pero no podemos mantenerte. Tú tienes que ver, y si le ha dado, mira, hay esta alternativa, y se le ha presentado todas las alternativas. Y para cada alternativa que se le daba, había una excusa. Que no puedo esto, que esto no me gusta esto, ya no me gusta la comida, no me gustan los cuartos. Y dije, pues lo siento, entonces, ¿qué más podemos hacer? No, es que yo voy a llamar el medio de comunicación y que va a venir aquí y voy a hablar de ustedes todo lo que ustedes son. Entonces, o sea, si seguir ayudando a una persona así, no le estás haciendo ningún bien, por el contrario, las está dañando. Y esta persona, tarde o temprano, te va a dañar a ti. Entonces, esta ayuda no es de parte de Dios. A Dios no le agrada este tipo porque tú y yo estamos siendo permisivos con el pecado. Proverbios capítulo 6, un texto muy conocido por todos nosotros. Proverbios capítulo 6, versículo 9 hasta el versículo 11. Proverbios capítulo 6, versículo 9 al versículo 11 nos dice así. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar, y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad,
como caminante y tu pobreza como hombre armado. Salomón, es más, las palabras aquí quedan cortas, ¿verdad? ¿Hasta cuándo? Y utiliza la naturaleza. La hormiga en la primavera, en el verano, guarda para el tiempo de escasez. De la misma manera, nosotros sabemos que vendrá un tiempo de escasez. Sabemos que puede llegar un momento en que haya necesidad y es importante hacer provisiones para este periodo de tiempo. Ahora veamos lo que nos dice la pluma inspirada en cuanto a este tópico que estamos viendo acá. Hay un remedio para la indolencia. Consiste en desechar la pereza como un pecado que conduce a la perdición y dedicarse al trabajo usando con resolución y vigor la capacidad física que Dios nos ha dado. La pereza o la indolencia es ¿qué? Es un pecado. Si tú y yo nos ponemos a ayudar, a patrocinar a un perezoso, tú y yo estamos patrocinando ¿a qué? Al pecado. Y tú y yo estamos siendo participantes. Así se dice, ¿verdad? Del pecado. Es más, ayudar a una persona así es lo mismo que tú tratar de llenar una cubeta totalmente agujerada. No se puede. Puedes intentar llenarla y vas a echar y siempre te va a pedir más. Siempre va a faltar. Nunca es lo suficiente. Continúa, la siguiente cita. La única cura para una vida inútil y deficiente es el esfuerzo resuelto y perseverante. No se nos ha dado la vida para que la dediquemos a la ociosidad y la complacencia propia. Muchas veces las personas toman el trabajo como una maldición, pero el trabajo fue dado al hombre como una bendición para proteger al hombre de las tentaciones, para proteger al hombre del pecado. El opuesto al trabajo es la pereza. Si el trabajo te protege de las tentaciones, si el trabajo nos protege del pecado, el opuesto al trabajo, que es la pereza, es abrazar al pecado. Entonces, es decir, hay que analizar la persona que se le va a ayudar. Hay que ver, probar los espíritus y saber si esta persona es digna o no de la ayuda. El siguiente tópico está muy conectado con este, que es la persona que gasta sin pensar en las consecuencias, sin pensar en el mañana. Vayamos al libro de Salmos, capítulo 37, versículo 21. Y podemos clasificar también como la deshonestidad. Salmos, capítulo 37, versículo 21. El impío toma prestado y no paga, mas el justo tiene misericordia y da. Hay un mandamiento en la ley de Dios que dice que nosotros no debemos hurtar. Cualquier persona que lo hace con la intención de pedir prestado sin pagar, esta persona está robando. No sé cómo es aquí en los Estados Unidos, pero allá en Brasil, cuando tú vas a la tienda a comprar algo, ellos analizan tu crédito. Si tienes buen crédito, te vende en pagos, hasta 12, 15, 24 veces. Allá tiene este sistema. Hay muchas personas allá, después, si tú compras algo y no lo pagas, a los 5, tu nombre pues queda con mal crédito, pero a los 5 años caduca esta deuda y tu crédito se reinicia. Entonces, es decir, vuelve como si tú nunca hubieras tenido esta deuda. Y hay muchas personas allá que tienen este hábito, tienen esta costumbre. Compran algo y hacen pagos larguísimos,
pero con la intención de no pagar, porque total a los 5 años se reinicia todo y su crédito vuelve a lo mismo. Entonces aquí hay que entender el impío que hace, pide prestando. Pero aparte de pedir prestando, él no te paga, no te quiere pagar. Y es más, esto es un principio que un profesor me enseñó. Él dijo, mira, mejor no prestes dinero, mejor dé el dinero. Porque si tú prestas el dinero, tú vas a perder un amigo, vas a perder el dinero y un amigo. Porque cuando tú lo prestas, la persona no te paga, tú le vas a cobrar, ¿cómo se pone la persona? Molesta, ¿sí o no? ¿Por qué me estás cobrando? Pues es mi dinero. Entonces es mejor, porque si esta persona no tiene dinero para pagar la deuda de ella, ¿tú crees que va a tener dinero para pagar la deuda que está haciendo contigo ahora? Lo ideal, si tú puedes, mejor, ¿sabes qué? Ten, pero nunca más me vuelvas a pedir nada. ¿Okay? Te doy, pero conmigo no cuentes más. Si tienes necesidades económicas, por conocer tu estilo de vida, conmigo no cuentes más. Porque lamentablemente, si han habido problemas familiares, amistades han sido destruidas completamente por causa de esto. El prestar dinero, el pedir dinero prestado. Veamos el siguiente texto. Proverbios capítulo 21, versículo 20. Proverbios capítulo 21, versículo 20. Tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, mas el hombre insensato todo lo disipa. Uno de los mayores problemas que puede pasar con la vida de cada uno de nosotros es la mala administración. Cuando nosotros no sabemos administrar nuestros recursos, porque hay que entender, nosotros entendemos que de lo que nosotros ganamos un 10% se le entrega a Dios. Pero hay que entender que este 90% Dios también pedirá cuenta. Tú y yo también tendremos que prestar cuenta de ese 90% que queda en nuestro bolsillo. Porque todo lo que Dios nos da para que lo administremos de la mejor manera posible. Que lo utilicemos de la mejor manera posible. Cuando yo tengo el hábito de gastar sin pensar en el futuro, sin pensar en el mañana, sin preocuparme, yo estoy siendo un mal administrador, estoy siendo un mal siervo, un mal mayordomo. Y de esto también nosotros pediremos cuentas a Dios. Tendremos que dar, cuentas a Dios. Entonces, ahora veamos el siguiente texto que es Proverbios 13, versículo 7 al versículo 8. Proverbios capítulo 13, versículo 7 al versículo 8. Hay quienes pretenden ser ricos y no tienen nada. Y hay quienes pretenden ser pobres y tienen muchas riquezas. El rescate de la vida del hombre está en sus riquezas, pero el pobre no oye censuras. ¿Qué es lo que no hace el pobre? ¿No escucha qué? O podremos poner como consejos. No escucha consejos. Tú lo quieres aconsejar, tú le quieres, ¿y qué es lo que hace? ¿Quién te crees para venir a decir algo? Entonces, es decir, hay personas que quieren tener un estilo de vida que su capacidad económica no le puede proporcionar. Quiere vivir una vida de apariencia. Y cuando una persona lo quiere aconsejar, no lo escucha. Este tanto es pobre económicamente, materialmente, pero también como es pobre de espíritu. ¿Cuál es la única deuda que la Biblia aprueba? Vayamos al libro de Romanos, capítulo 13, versículo 7 al versículo 8. Romanos, capítulo 13, versículo 7 al versículo 8. Pagad a todos lo que debéis. Al que tributo, tributo.
al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Amén. ¿Cuál es la única deuda que la Biblia dice que tú y yo nunca vamos a poder pagar? La deuda del amor hacia el prójimo. Esto es algo que nunca, no, ya amé a mi hermano y ya pagué esto, ya no tengo que amarlo más. No, por el contrario, esta deuda jamás se pagará. Pero aquí hay un detalle interesante. Viene diciendo, al que es tributo, pague el tributo, el impuesto. Entonces, es decir, la deshonestidad también entra en el tema de los taxes. Hay leyes, Pablo mismo dice que Dios ha puesto las autoridades y ellas están en representación ¿de quién? De Dios. Ah, no, pero es que yo no estoy de acuerdo. Dai a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. No interesa si tú y yo, perdón, es fuerte esta expresión, no viene al caso si tú y yo estamos de acuerdo, no. Si esto es lo que está establecido y tú y yo vivimos aquí, debemos ser honestos en todo. Y ahí entra el tema, pagar tributo al que se debe pagar tributo, impuesto al que se debe pagar impuesto. Y no deber nada a nadie. Entonces, decir, una persona que siempre está endeudada, que nunca puede salir de las deudas, nunca puede librarse de la tarjeta de crédito, prestarle dinero, a invés de hacerle un bien, muchas veces le hacemos un mal. Ah, entonces no se debe prestar dinero a nadie, como yo le dije al inicio del tema. Hay casos y casos. Si la persona se enfermó y no pudo trabajar, yo estaría siendo un incrédulo, un pagano. Si la persona viene a pedirme ayuda y yo digo, no, ¿sabes qué? La Biblia dice que no debo prestar dinero a nadie. Tampoco es así. Hay necesidades que vienen y que es nuestro deber ayudar. Pero aquel que es un mal administrador, un mal pagador, vive prestando dinero, pidiendo prestado, nunca paga. Si tú le apoyas, tú estás siendo connivente con el pecado. Quiero compartir un par de citas con ustedes, que está en Testimonio Selecto, tomo 3. Y veamos lo que dice aquí la hermana White. Debemos esquivar las deudas, como esquivaríamos la lepra. ¿Cómo deberíamos evitar las deudas? ¿Cómo se evita? La lepra. Si fueron unos años atrás, deberíamos decir, se debe evitar las deudas como se evita el COVID. Debemos huir de las deudas. Hay que evitar todo esto. Veamos la siguiente cita. No saben negarse a sí mismos y economizar para evitar las deudas y ahorrar algo para los tiempos de necesidad. Si la iglesia ayudase a los tales, en vez de dejarlos fiar en sus propios recursos, les perjudicaría al fin, porque confiarían en la iglesia y esperarían recibir ayuda de ella y no practicarían la abnegación y economía cuando están bien provistos. Esto es algo que muy serio. Cuando yo leí esta cita me dejó bastante pensativo. Porque aquí está hablando específicamente de la iglesia. Que hay muchas personas que no es bueno que la iglesia lo ayude. Y uno puede pensar, pero para eso no son las ofrendas de la iglesia, para ayudar a los necesitados. A los necesitados. Al mal administrador, no. Porque si se le ayuda al mal administrador, lo estás mal acostumbrando, mal educando. Lo mejor que se puede hacer a un mal administrador es enseñarle cómo administrar sus bienes, cómo administrar su dinero. Porque muchos de estos después se van a convertir en dependientes
completamente de la iglesia. Y el día que la iglesia no le quiere ayudar, la iglesia tiene un problemón. Continúa la cita. Y si no reciben ayuda cada vez, Satanás los tienta y se ponen celosos y muy concienzudos por sus hermanos, temiendo que dejarán de sentir su deber para con ellos. Ellos mismos son los que cometen el error. Están engañados, no son los pobres del Señor. Oh, mira qué serio. No son los pobres del Señor. Entonces, es decir, si yo no supe administrar los recursos, el 90% que quedó en mi bolsillo, si no lo he sabido administrar y ahora me he hundido en deudas, la pluma inspirada dice, no son los pobres del Señor. Por el contrario, han malgastado. Es como compararlos con el hijo pródigo. Se le dio el dinero, el recurso para poder vivir una vida cómoda, pero ¿qué es lo que ha hecho con el dinero que se le ha dado? Malgastó, gastó en fiesta, en placeres, en todo lo que a él le agradaba, y al término, ¿cómo terminó? Con los cerdos. Terminó en la nada. Entonces, no son los pobres del Señor. La Biblia ya dice quiénes son los pobres del Señor. Los huérfanos, las viudas, los enfermos. Estos son los pobres del Señor. A estos es el deber de la iglesia ayudar. Pero aquellos que malgastan lo que Dios le ha dado, que no provee para el futuro, no, lo siento. Pero no son los necesitados del Señor. La última cita. Las instrucciones dadas en la palabra de Dios con referencia a ayudar a los pobres no se aplican a tales casos, sino a los infortunados y afligidos. Aquí está. Ellos son los pobres del Señor. A ellos es el deber de la iglesia contribuir, ayudar. Veamos un tercer grupo. Aquellos que están en búsqueda de placeres momentáneos, que su vida es buscar todo lo que le agrada, todo lo que le agrada a los ojos. Proverbios capítulo 23, versículo 19 al 21. Proverbios capítulo 23, versículo 19 al versículo 21. ¿Todos encontraron? Nos dice así el texto. Oye, hijo mío, y sé sabio, y endereza tu corazón al camino. No estés con los bebedores de vino, ni con los comedores de carne, porque el bebedor y el comilón empobrecerán, y el sueño hará vestir vestidos rotos. Hay un consejo aquí, es más, la Biblia dice que tú y yo ni siquiera debemos estar con el que está buscando los placeres. Ni siquiera deberíamos andar con esta clase de persona. No deberíamos mezclarnos con ellos, cuanto menos ayudar. ¿Cuál es la ayuda que tú le puedes dar y que debes dar? Buenos consejos. Presentarle la palabra de Dios. Mostrar qué es lo que dice la palabra de Dios con aquellos que andan buscando los placeres. Pero muchas veces a estas personas que viven un mundo de adicción, a estas personas que viven buscando los placeres y que su vida gira alrededor de los placeres, a ayudarlo, tú estás siendo participante de su pecado. En la ciudad de Sodoma existían 3 grupos de personas: los que practicaban el pecado, los que permitían el pecado y los que contemplaban el pecado. De igual manera en nuestros días, los que practican el pecado, los que patrocinan el pecado y los que permiten el pecado, la inmoralidad. Y cada vez que tú y yo nos ponemos a ayudar monetariamente o como sea, apoyando este estilo de vida de la persona, mis queridos hermanos, estamos cometiendo pecado también. El libro Conducción de Niños, la hermana White menciona, y ahora que es un poco duro lo que voy a decir,
que hay muchos padres que son permisivos con el estilo de vida que los hijos están llevando. Y ellos son tan culpables ante Dios, los padres y los hijos. Son de igual de culpables. No, pero yo no estoy en la vida de pecado, pero en el momento en que el padre es permisivo, en que el padre es liberal, permite que el hijo haga cosas que no se debe. Hermano, él es tan culpable. En el día del juicio, tu hijo tendrá que prestar cuentas, pero tú como padre también tienes que prestar cuenta. Vas a estar cara a cara con el Señor y vas a tener que prestar cuentas de estos pecados. Conducción del niño, el último capítulo. Es que padres e hijos estarán cara a cara frente a Dios. Y ahora los padres van a tener que explicar a Dios por qué fueron permisivos con los hijos y permitieron que los hijos se metieran en una vida, en un mundo de depravación. Y puede alguien pensar, no, pero es que ya creció, ¿qué voy a hacer yo? Pero ahí está el problema. Muchas veces nosotros pensamos que traer el niño a la iglesia, ya lo estamos educando en los caminos del Señor. Pensamos que ponerlo muchas veces en una escuela cristiana, lo estamos educando. Y no es así. La hermana White es bien clara, que la verdadera educación empieza y termina en el hogar. María no depositó la educación de Jesús a ningún rabino, a ningún maestro de la sinagoga. Ella no depositó la educación de él. Aprendió en las piernas de su madre. De igual manera, Isabel no permitió que que Juan el Bautista, Elizabeth es en portugués, Elizabeth no permitió que Juan el Bautista fuera educado en estas escuelas, porque ella sabía que estaba contaminando y que la verdadera educación, la única que podría dar, era ella. Y ella preparó a su hijo para la misión que Dios le había confiado. Y entonces, de igual manera nosotros, no importa si es nuestro hijo, nuestra hija, si es un familiar, una persona que nosotros amamos mucho, ser permisivo, esto no es amor, es egoísmo de la peor especie, de la peor clase. Y en el día del juicio final tendremos que prestar cuentas a Dios. Es muy serio esto. No podemos ser tolerantes, permisivos. Hay formas, tampoco estoy diciendo que vas a llegar allá a rajatabla con tu hijo. No es esto. Hay formas de llegar al corazón de nuestros hijos. Hay maneras. La hermana White dice que tampoco es educación aquel padre que es muy estricto y trata al hijo como un soldado. El día que este joven, conducción de niño, el día que este joven se vea libre de las garras de este padre, va a ir de frente al mundo y va a hacer cosas peores que si le hubiera tenido una educación liberal. Hay que buscar un equilibrio en la forma de educar a nuestros hijos para que cuando crezcan no sean la clase de persona que viven para los placeres de la carne. Vamos a ir avanzando. Isaías capítulo 22, versículo 13 al versículo 14. Isaías capítulo 22, versículo 13 y versículo 14. Y nos dice así. Y he aquí, gozo y alegría, matando vacas y degollando ovejas, comiendo carne y bebiendo vino, diciendo, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Esto fue revelado a mis oídos de parte de Jehová de los ejércitos, que este pecado no os será perdonado hasta que muráis, dice el Señor, Jehová de los ejércitos. Este texto lo podemos aplicar en dos maneras. La primera, la aplicación local. El pueblo de Israel había entrado en una apostasía tan grande
pero tan grande, que vivían para los placeres, vivían para la intemperancia, para la borrachera, este era el estilo de vida de ellos. Y el profeta Isaías aquí está diciendo claramente al pueblo, mientras sigan en este estilo de vida, para ellos no había ¿qué? Perdón. No van a ser perdonados. Y de igual manera, haciendo la aplicación para nuestros días, toda aquella persona que vive para los placeres de la carne, que vive para los placeres momentáneos, mientras esta persona siga en este estilo de vida, para ella no hay perdón. Para ella no hay salvación. Y si tú y yo somos permisivos, si tú y yo estamos ayudando a esta clase de persona, a que la persona vive este estilo de vida, tú y yo seremos responsables ante Dios. Entonces vuelvo a repetir, no toda ayuda en verdad es ayuda. No toda ayuda proviene de Dios. Debemos analizar a quienes se les extenderá la mano, a quienes se les va a ayudar. Vamos a ver lo que dice 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 2 al versículo 5. Y aquí nosotros vamos a ver la condición del mundo. Y a mí me llama mucho la atención la parte final, cómo Pablo termina hablando de este grupo de personas y cuál debería ser nuestra actitud hacia este grupo de personas. 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 2 al versículo 5 nos dice así. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Versículo 5. Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Eso es algo, y no es fácil de aplicar esto en nuestras vidas, no es fácil. Pero aquellas personas que son ingratos, amadores de sí mismo, amadores del mundo, de los placeres, a esta clase de personas, este grupo de personas desobedientes a los padres, irrespetuosos, sin afecto moral, a este grupo de personas, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Evitarlo. Y no es fácil. No es fácil, es difícil. Porque puede que algún familiar nuestro esté en esta condición, esté viviendo este estilo de vida, pero mientras la persona no quiera reconocer, mientras la persona no quiera entender que su estilo de vida está mal y que eso la está llevando a la perdición, lo mejor que tú y yo podemos hacer es hacernos a un lado. Tienes el libre albedrío de seguir este estilo de vida, pero yo no soy obligado a verte destruirte, a estar viendo cómo tú te destruyes. Y prefiero hacerme a un lado y no te puedo ayudar. Hace un tiempo me llamó un pastor y estábamos platicando y él andaba triste por una situación familiar que le estaba pasando. Y era algo con su hija. Y entonces él me dijo, mira, mi hija quiere hacer esto. ¿Y qué debo hacer? Y dijo, yo sé lo que debo hacer, pero a ver, tú, ¿qué opinas? Y le dije, mira, con todo el dolor y tristeza de mi corazón te voy a decir porque yo también soy padre. Pero tú no la puedes apoyar en esto. Y le dijo, yo sé, pero es mi hija, yo la amo mucho. Pero yo sé que si yo la apoyo, yo la estoy empujando al infierno.
Y él se entristecía. Yo sentía la tristeza en su voz. Él dijo, pero yo sé que esta es la decisión que debo tomar. Eso es lo que yo tengo que hacer. Y pues, con todo el dolor de su corazón, le dijo, yo te amo mucho. Yo te puedo apoyar con lo que tú necesites, siempre cuando eso no te esté llevando a la destrucción. ¿Es lo que tú quieres? No cuentes conmigo. No te voy a apoyar en lo absoluto. Imagine un padre tener que decir esto a su hijo. No es fácil. Es duro. Pero si tú apoyas es peor todavía. Y algo que a mí me gustó fue que él dijo, mira, no te voy a apoyar, pero el día que te vaya mal, el día que las cosas no sucedan como tú quieres y que tú te veas en una situación totalmente perdida, acuérdate que tú tienes un Padre que te ama y yo estoy para ti. Amén. Esto es ayudar. No te voy a apoyar en lo que tú quieres hacer porque eso te está destruyendo. Pero el día que te vaya mal en la vida, acuérdate que yo estoy aquí para ti. Y yo te voy a ayudar a levantar. Esto sí es amor. Lo otro es egoísmo. Veamos el cuarto grupo, que es el necio y arrogante. Ese es el grupo de los grupos más peligrosos que hay. Vayamos al libro de Proverbios, capítulo 12, versículo 15 al versículo 16. Proverbios, capítulo 12, versículo 15 al versículo 16. ¿Todos encontraron? Nos dice así. El camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. El necio al punto da a conocer su ira, mas el que no hace caso de la injuria es prudente. Mira que, ¿por qué yo digo que eso es uno de los casos más preocupantes? Porque esto puede pasar con nosotros. Porque para el necio su camino, ¿cómo es? Derecho. Yo estoy bien y los demás están mal. ¿Quiénes son ustedes para venir a aconsejarme o decir lo que yo tengo que hacer? ¿Cómo es que se puede reconocer cuando la persona está entrando en la necedad? El versículo 16 habla que el necio va a demostrar su necedad de qué manera? Airándose. Esa es la forma que yo voy a demostrar mi necedad. Cuando yo exploto y cuando yo ahora empiezo a salir del control y quiero imponer mi voluntad, quiero imponer mis pensamientos y mis ideales a base de la fuerza. Ahí podemos ver completamente la necedad de la persona. Porque el prudente escucha ¿qué? Consejos. Y hace caso a los consejos. Busca la sabiduría porque en la multitud de consejeros está ¿qué? Lo que dice Salomón, en la multitud de consejeros está la sabiduría. Pero el necio no, la multitud está mal y yo estoy bien. A mí no me tienen que decir nada. Y cuando alguien le viene a aconsejar, cuando alguien le viene a decir algo, no acepta y es más, se enoja. Y esto es peligroso. Porque si hay algo que el ser humano no le gusta, es que alguien le venga y le diga, ¿sabes qué? Tú estás mal. Uy, cuando escuchamos esto. Al instante una luz roja, pam, 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 empieza a sonar en el cerebro, defiéndete, 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 y empieza a buscar las armas, los escudos, casco, y alístate para la guerra, porque ahora va a ser una guerra de argumentos. ¿Quién tiene el mejor argumento? Eso es lo que hace el necio. El sabio y prudente, gracias por tu consejo. Aunque no estés de acuerdo, puede que la persona te esté aconsejando mal, muchas gracias por tu consejo. ¿Okay?
Y ya. Vamos al libro de Salmos, capítulo 10, versículo 4. Salmos, capítulo 10, versículo 4. El malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Aquí cuando dice por la altivez, es la persona que mira a los demás de una forma superior. Yo soy mejor que tú. Yo sé más que tú. Llevo más años en el Evangelio que tú. Y mira de una forma el altivez, o sea, en mi país decimos tener la nariz empinado. La nariz empinada, o sea, mira a los demás de esta manera. Y dice, no hay Dios, pero cuando dice aquí que no hay Dios, no está hablando que esta persona es atea. No, no es ateo. Lo que está diciendo es que esta persona dice, ¿sabes qué? Dios piensa como yo. Si yo estoy diciendo es porque así lo piensa Dios. Y ahora acomoda a Dios a su manera de pensar. Soy el único que tengo la verdad. Soy el único que tengo la razón porque Dios está conmigo y no con los demás. Ese es el altivez. Yo y Dios somos uno en pensamiento. Lo que Dios piensa es lo mismo que yo. Entonces ustedes háganme caso. Esto es serísimo. Es peligrosísimo también. Veamos lo que... Consejos para la iglesia. Nos dice así. El pecado más incurable es el orgullo y la presunción. Estos defectos impiden todo crecimiento. Cuando un hombre tiene defectos de carácter y no lo sabe, cuando está tan lleno de suficiencia que no puede ver sus faltas, ¿cómo puede ser purificado? Los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. ¿Cómo puede uno realizar progresos si se cree perfecto? ¿Cómo Dios puede trabajar? ¿Cómo Dios puede transformar a una persona que se cree perfecta? Que se cree mejor que los demás. Que se cree que no necesita de un doctor, que no necesita de un médico. Ese es el mayor peligro para el ser humano. El momento en que yo empiezo a confiar en mí mismo. El momento en que yo empiezo a creer que yo soy superior a los demás. Ahí está mi problema, ahí está el peligro más grave de mi vida. Eso es serísimo. Y dentro de la iglesia puede pasar con muchos, empezando por el que vos habla. Porque puede uno pensar y creer, no, es que yo he estudiado más que los demás, pasé tantos años estudiando, tantos años llevo en eso. Y pensar que porque tengo mucho conocimiento, porque he estudiado mucho, soy superior a los demás. Cuando no es así. A Dios lo que le interesa no es, hermanos, crean, escuchen, pongamos atención en esto. A Dios lo que más le interesa, lo que más tomará en cuenta, no es la cantidad de lo que tú y yo hemos estudiado, la cantidad de libros que tú y yo hemos leído, la cantidad de las veces que tú y yo hemos leído la Biblia, lo mucho que tú y yo hemos memorizado los textos. Eso no es lo que más va a tomar en cuenta, sino es lo que tú y yo estamos haciendo con la luz que hemos recibido de parte de Dios. Si no estoy viviendo de acuerdo a la luz que Dios me ha dado, al estudio que yo he recibido de parte de Dios, de nada me sirve. Lo que va a contribuir, lo que nos va a preparar para la salvación es vivir la luz que hemos recibido de parte de Dios. Y lo primero que es dejar a un lado el orgullo y la suficiencia propia. Es lo primero que debemos poner a un lado. Veamos la siguiente cita. Dios no puede conectarse con aquellos que viven para complacerse a sí mismos, para ponerse en primer lugar. Los que hacen esto serán al final los últimos de todos.
Esto es algo que tú y yo debemos pensar mucho. Dios no puede estar ¿con quién? Una persona egoísta, una persona arrogante, una persona autosuficiente, una persona que se cree mejor que los demás, superior a los demás. Dios no puede estar con esta persona. Dios no puede estar. Y esto es algo que ser permisivo con esta clase de actitud tampoco está bien. No es del agrado de Dios. Es algo que debemos ponernos a analizar este punto. Ahora vamos a ver, déjame ver si es la siguiente cita que queda. No, no es, volvamos. Quiero ver el siguiente grupo con ustedes, que es conectado con este mismo. El enojado o el enojón y agresivo. Proverbios capítulo 12, versículo 18. Proverbios capítulo 12, versículo 18. Proverbios 12, 18. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Hay algo que nosotros debemos urgentemente educar y es nuestra lengua. La forma de hablar. Dice, hay hombres que hablan, parece que te están pegando ¿con qué? Con la espada. Parece que en su lengua hay un látigo. Y que cuando empieza a hablar es una forma agresiva, una forma ofensiva de hablar. Y muchas veces nos excusamos, es que así soy yo. Así era mi papá. Así era mi mamá. Así he sido educado yo. Ahora pregunto, ¿mi ejemplo tiene que ser mi papá y mi mamá? Mi ejemplo es Cristo. Ok, mi padre y mi madre así. Y eso no es una excusa para que yo sea una persona así. Sino que, ok, mis padres eran así, eran agresivos, eran mal hablados, eran muy críticos, eran muy enojones. Ok, mis padres eran así, pero mi Padre Celestial no es así. Y yo tengo que esforzarme para ser semejante a Él. No puedo excusarme en esto. Y hay veces, no, mejor hable usted con aquella persona porque a mí me da miedo acercarme a Él. A mí me da miedo hablar con esta persona porque de verdad parece que te quiere pegar. Entonces, debemos pedir, Señor, si estoy siendo así, ayúdame a cambiar. Y hay esposas que excusan al marido, no es que él ha sido así, el papá era igual, y por eso es que él habla de esta manera. No hay que excusar, no hay que apoyar este estilo de persona, esta actitud, esta forma de carácter. No podemos. Proverbios capítulo 14, versículo 29. El que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Ahora la pregunta aquí es, tú y yo, ¿qué clase de personas estamos siendo? ¿Pasivos? ¿Tranquilos? ¿Pacientes? ¿O explosivos? Por poco. Por lo mínimo, explotamos. ¿Cuál es la actitud que estamos teniendo nosotros? ¿Cuál es la clase de persona que estamos teniendo nosotros? Estamos siendo nosotros. Y quiero hablar aquí del mayor don que Dios nos ha dado. De todos los dones, de todas las facultades que Dios nos ha dado, este es el principal don que Dios nos ha dado. Vamos a ver el libro La Voz, su educación y su uso correcto. Nos dice así. La facultad del habla es un talento que debiera ser diligentemente cultivado. De todos los dones que hemos recibido de Dios, ninguno puede ser una bendición mayor que este. Con la voz convencemos y persuadimos. Con ella oramos y alabamos a Dios. Y con ella hablamos a otros del amor del Redentor. Cuán importante es, entonces, que se eduque de tal manera que sea lo más eficaz posible para el bien. ¿Cómo es que de un labios
¿cómo es que va a salir de los mismos labios, de la misma boca, palabras de bendición y después, más al instante, palabras de maldición? Es que no puede. No puede salir. O es uno o es el otro. Y debemos educar este talento, esta facultad que Dios nos ha dado. No es fácil. Porque Santiago dice, hombre perfecto es aquel que domina ¿qué? Su lengua. Mira cuán pequeña es la lengua y mira el bosque que incendia. Entonces, es decir, debemos pedir urgentemente a Dios que nos ayude a educar nuestros labios. Gálatas, ¿sabes qué? Dejamos porque ya el tiempo se nos ha avanzado. Vemos la siguiente cita. Hay personas que se enorgullecen de ser abiertas, rudas, descorteses, y a eso le llaman franqueza. Pero ese nombre no es correcto. Es egoísmo de la peor clase. Estas personas pueden tener virtudes, pueden ser liberales y tener impulsos generosos, pero sus modales descorteses los hacen casi insoportables. Wow. Y creo que en algún momento de nuestras vidas hemos escuchado, ¿no? No, es que yo tengo un carácter fuerte. Es que así soy yo. Yo lo que tengo que decir, yo digo en su cara. Disculpa. Esto no es sinceridad. Eso es egoísmo. ¿Se puede decir las cosas? Claro que sí. No solo se puede, como se debe. Pero este mismo libro dice que Jesús, cuando iba a reprender a un pecador, lo hacía con lágrimas en su voz. Él no hacía de una manera agresiva, golpeando. ¿Por qué es que la gente era edificada cuando Jesús iba y las reprendía? La mujer en el pozo fue edificada por Jesús. ¿Y cuál era el pecado que ella tenía? La prostitución. Y sin embargo, esta mujer, cuando tiene un encuentro con Cristo y Cristo llama su pecado por su nombre, esta mujer reconoció, entendió, se arrepintió de su pecado, abandonó y fue transformada por Cristo. Porque es que muchas veces cuando nosotros decimos la verdad, la gente no se convierte. Y aquí está la clave. Nos falta tacto. Es que yo soy franco, esa es la forma que yo tengo. No, perdóname. No tienes un carácter fuerte, tienes un carácter muy, pero muy débil. Porque un carácter fuerte es aquel que domina sus pasiones. Un carácter débil es aquel que se deja dominar por sus pasiones. Es que cuando me doy cuenta ya dije todo. Continúa la cita. Ellos critican, hieren, dicen cosas desagradables. ¿Aprobará Jesús los caracteres que están cultivando? ¿Los hará idóneos para la sociedad del cielo? Sería bueno que nos examináramos para ver qué clase de espíritu estamos acariciando. Y aquí viene la pregunta del millón. De acuerdo con esta cita, ¿el Señor Jesús está probando el carácter que tenemos ahora? ¿Será que es de su agrado? ¿Será que este carácter sería un carácter que estaría en armonía con el carácter del cielo? ¿Será que nuestra lengua, la forma que hablamos, la forma que nos expresamos a los demás, es una forma que allá en el cielo los demás expresan uno de los otros? Es algo que tenemos que analizar. Porque por nuestras palabras seremos juzgados. Y nuestras palabras nos pueden condenar. De las cosas que más va a pesar en el día del juicio final es cómo hemos usado el don del habla. ¿Creo que hay una cita más? No, ya no hay, se acabó. Vamos a terminar con el último texto, Gálatas capítulo 5, versículo 22 y 23. Gálatas capítulo 5, versículo 22 y el versículo 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley.
Eso es lo que tú y yo debemos esforzarnos en tener. El fruto del Espíritu. Y para los que tengan el fruto del Espíritu, para ellos no hay condenación, no hay ley que los condene. Eso es lo que tú y yo deberemos esforzarnos diariamente. Quizás algunos de los puntos que hemos analizado aquí, quizás hemos estado fallando en algunos de estos. Y hoy es el momento que tú y yo tenemos para suplicar al Señor: Señor, ayúdame. Ayúdame a ser un buen administrador. Ayúdame, Señor, a no vivir de acuerdo con los placeres de la carne. Ayúdame a no ser un perezoso crónico. Ayúdame a no ser un egoísta. Ayúdame a no ser un soberbio. Ayúdame, Señor, a no ser un crítico de los demás. A hablar mal, a hablar feo de una forma agresiva. Tú sabes en qué tú tienes que mejorar. Yo sé en qué tengo que mejorar. Y que el Señor en el día de hoy nos pueda ayudar. Que el Señor en el día de hoy nos dé de su Santo Espíritu para que podamos dar el fruto del Espíritu. Que el Señor les bendiga y les guarde. Este es mi deseo y mi oración. Los invito a que nos pongamos de rodillas para terminar con una oración. Amado y Santo Dios, en esta hora, Señor, reconocemos y entendemos que en algunos de estos puntos hemos fallado, Señor. Tú sabes la vida y la condición espiritual de cada quien que se encuentra en esta mañana aquí. A lo mejor, Señor, debemos mejorar en el sistema de nuestro carácter, mejorar nuestra forma de hablar, mejorar que se ha quitado de nosotros el orgullo, la soberbia, la autosuficiencia. O quizás, Señor, la pereza, quizás la mala administración. O también, Señor, vivir buscando los placeres momentáneos. Ayúdanos, Señor, a no ser permisivo con el pecado. Ayúdanos, Señor, a amar al pecador, pero a rechazar, odiar el pecado. Que el pecado no sea una realidad en nuestras vidas. Transfórmanos, Señor. Solo tú tienes el poder de transformar nuestras vidas. De una vida sucia de pecados a una vida limpia, pura, como es la vida de Cristo Jesús. Bendiga a cada persona que se encuentra aquí en esta mañana, Señor. Cada visita que está en nuestro medio. Y que tu palabra, Señor, pueda haber penetrado en nuestros corazones y que pueda dar fruto a su debido tiempo. Todas esas bendiciones nosotros te pedimos y esta oración hacemos en los méritos de Cristo Jesús. Amén.